Bueno, y los obispos que integran el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile llegaron a Roma para reunirse con el Papa Francisco. La reunión tuvo por objeto dar a conocer el camino que va a tomar la Iglesia tras las denuncias por abuso sexual. Queremos conversar respecto de este tema y para ello nos acompaña el experto en historia de la Iglesia, el profesor Marcial Sánchez. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en TVN. No, muchas gracias por la invitación, Mauricio. Bueno, se reunieron finalmente entre media hora y una hora. Todavía no hay total acuerdo respecto de esta cita. Primero, ¿es una cita habitual la que tuvieron estos miembros del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal con el Papa? A ver, los obispos pueden pedir la audiencia al Papa, los comités permanentes también pueden pedirle y las conferencias también. Efectivamente es habitual que pueda pedirse una audiencia de este tipo. Sí, lo que a algunos nos llamó la atención es la forma en que esto se comunicó. Bueno, lo que pasa es que hay dos temas acá. Primero hay un tema que la audiencia es privada. Entonces, hoy día lo que estamos esperando es que efectivamente es lo que vaya a decir la Conferencia Episcopal con respecto a esta reunión. Ese es un tema. Y el otro tema es que si efectivamente el Vaticano va a dar cuenta de lo que sucedió. Cuando son privadas las audiencias, habitualmente no sabemos mucho lo que sucede, excepto que sean trascendidos. Ahora, ¿cómo se plantea la reunión? Perdón, antes de ir a la reunión, es que llamó a algunos la atención porque, claro, Juan Carlos Cruz, digamos, lo anuncia a través de sus redes del día jueves. Finalmente es la propia Conferencia Episcopal a través de un comunicado quien ratifica que efectivamente este lunes se iban a reunir y llama la atención que si era una reunión que habían pedido en noviembre pasado, finalmente se anunciara con 2 días de anticipación. No, lo que pasa es que no cabe duda que el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal y también la propia Conferencia Episcopal a través de su gente que trabaja en comunicaciones no tenía intenciones de dar a conocer esto. ¿Y por qué no tenía intenciones de dar a conocer esto? Porque obviamente hoy día la Conferencia Episcopal está tan legitimada que cualquier cosa que ellos vayan a hacer, obviamente vamos a empezar a plantear a qué van, por qué van, con qué intenciones van. Obviamente yo creo que ellos trataron de generar este hermetismo, dato que yo creo que el hermetismo fue tal, pero los periodistas igual, obviamente los medios de comunicación igual sabían, empezaban a saber que efectivamente iba a haber esta reunión y yo creo que por eso también salió el propio comunicado que iba a haber esta reunión. Yo creo que ya ahí parte y es anómalo. No costaba nada, absolutamente nada decir que iban a ir hace un tiempo atrás. Mira, la verdad... Es que tiene relación con esto, puede que a algunos parezca una anécdota, digamos, pero el tema es eso, o sea, o se va a transparentar todo lo que está ocurriendo o se va a tratar de seguir manteniendo todo esto en cautela, incluso una reunión y en reserva, ¿no? Mauricio, este tipo de reuniones cuando son privadas, cuando son tan delicadas y competen a 255 víctimas hoy día en Chile, porque son chilenos igual que nosotros, ¿de acuerdo? Y también donde tú tienes 147 personas que están siendo investigadas y tienes 8 obispos, en el territorio nacional, esto, es decir, yo creo que es impresentable, ya si lo ponemos en un punto real de la circunstancia, en cuanto a que efectivamente, obviamente, si tú pides una reunión ante lo delicado del tema, obviamente que tú tienes que transparentar lo mayor posible. El problema es que la Conferencia Episcopal no ha sido transparente. La Conferencia Episcopal, varios de los obispos de la Conferencia Episcopal todavía no entregan antecedentes de las propias investigaciones internas que se están llevando a cabo. Hay algunos que ni siquiera se han reunido con víctimas y hay otros, bueno, que la gente ya sabe, como el propio cardenal, de acuerdo, que toma al mejor abogado de la plaza para que lo ayude y no ha dicho una palabra. Y hoy día, obviamente, aparece con su sonrisa, de acuerdo, entrando a una reunión con el Papa. Por lo tanto, es absolutamente irregular todo lo que está sucediendo. Por lo tanto, peca de análisis al final, porque al final cuesta analizar este tipo de reuniones, además, dentro de un panorama muy delicado que está viviendo la Iglesia chilena, y no solamente la chilena, sino a nivel mundial también. Marcial, estamos revisando imágenes que recién nos llegan, no sé si podemos, señor director, pasarlas a pantalla completa, es justamente lo que ha ocurrido esta mañana en el Vaticano. Claro, a la distancia son saludos protocolares, como decía, todos muy sonrientes, digamos, saludando al Papa, pero uno no puede dejar de mencionar que esto ocurre casi exactamente un año después. Fue el 15 de enero, digamos, del año pasado, cuando el Papa llegó a nuestro país en un escenario muy diferente al que tenemos un año después, donde uno de los asistentes allí, el cardenal Esati, hoy día está en condición de imputado. Así es. Ante la justicia y tenemos también al obispo Silva, que está siendo investigado, por lo tanto, tiene los dos. Entonces, por eso, y con cierta legitimidad, esta es una reunión además colectiva, digamos, porque en algún momento se pensó que tal vez el Papa se reunía uno a uno con cada uno de ellos. No descartemos que eventualmente al final pudo haberlo hecho. Estos son imágenes que distribuye la oficina de prensa, digamos, del Vaticano, son imágenes oficiales, pero las diferentes especulaciones a esta altura decían que aquí van a informar, van a dar cuenta, o el Papa
les va a entregar alguna reprimenda respecto de todo lo que ha ocurrido? No, lo que pasó, lo que realmente se sabe de este tema es que efectivamente ellos tenían un informe preparado y este informe preparado daba cuenta de cuáles han sido los avances de lo que ha sucedido dentro de la Iglesia Católica chilena. Ahora, ese informe igual tienen que entregarlo en febrero. Fernando Ramos tiene que entregarlo a la luz de la reunión que va a haber con todos los presidentes de la conferencia episcopal. Informe que por el momento es reservado, entiendo. Sí, claro. Mira, no me cabe duda, de acuerdo, que el informe tiene que haber sido preparado acuciosamente en base a lo que ellos consideran que es. Ese es el punto. Yo aquí, el tema de la transparencia es clave acá, porque no costaba nada, efectivamente, haber transparentado lo que iban a conversar, no costaba nada plantear estos son los puntos de vista. ¿Por qué? Y esto es la mirada que nosotros tenemos hacia adelante. Lo único que hace efectivamente esta reunión sigue legitimando, de acuerdo, a este sector de la conferencia episcopal. Mira, a mí lo que más me preocupaba de esta reunión, y yo creo que con el tiempo, quiero equivocarme, Mauricio, con lo que te voy a decir, quiero equivocarme, pero lo que más me preocupaba y me preocupa es que efectivamente hay un tema que tiene que ver con el informe Chicluna. Lo que me preocupaba es que uno de los obispos, que es el obispo González, en su momento dijo que no era importante entregar el informe Chicluna. ¿Para quién no es importante entregar el informe Chicluna? Obviamente para la gente que está siendo investigada. Tenemos 2 obispos que están siendo investigados. Por lo tanto, aquí hay juez y parte en el tema. Entonces, uno de los temas que a mí me preocupa que se haya tocado es que el Papa haya preguntado, bueno, ¿cómo está esto? No, está todo sobre vereda, estamos trabajando en esto. Al final, los informes que están llegando son los que corresponde que lleguen a la justicia, cuando sabemos efectivamente que la justicia y el Estado de Chile, porque esto es un problema de Estado Vaticano y de Estado chileno, no han entregado todos los antecedentes. Eso es lo que a mí me preocupa. Y yo sinceramente creo que en esa reunión puede que se haya tocado el tema, y si se tocó el tema es delicado. Ahora, los trascendidos yo creo que los vamos a tener igual, y probablemente también nos vamos a enterar un poco de cuál fue el tenor de la reunión. Pero efectivamente, si tú vas a entregar un informe, todo ese informe puedes mandarlo vía internet, tú no necesitas ir, ¿ya? Entonces la pregunta es ¿qué vas? ¿Qué justifica la reunión? ¿Qué justifica la reunión? Entonces la reunión, a mí no me cabe la menor duda, y en eso sí estamos de acuerdo varios de los que trabajamos en estas áreas, es que efectivamente es un lobby. Es decir, hoy día la conferencia episcopal, el comité permanente de la conferencia episcopal va a ser lobby. ¿Y por qué? Porque efectivamente hoy día todavía hay varios obispos que colocaron su carta a disposición. Otro dato, Mauricio. Sobre eso lo podemos conversar también. Abrir un paréntesis, porque claro, hay 2 interpretaciones allí. Hay quienes sostienen que los obispos presentaron su renuncia. Esa renuncia, entiendo que bajo el derecho canónico el Papa tiene 90 días para aceptarla o rechazarla, y si ya transcurrieron los 90 días y algunos siguen en sus cargos, entonces eso continúa, digamos, hasta que el Papa determine alguna otra cosa. Pero hay otros que consideran que acá no renunciaron, sino que pusieron sus cargos a disposición, y el Papa verá cuando lo toma o no. Yo le digo a la gente que por favor vea las noticias de cuando llegaron los obispos en su momento desde mayo, y ellos dijeron que habían colocado sus cargos a disposición. A mí me consta que yo he conversado con obispos que me dijeron que ellos colocaron su cargo a disposición y no renunciaron, ¿ya? ¿Eso qué significa? Significa que hoy día, o hace pocos días, Fernando Ramos empieza a decir que hubo una renuncia. Efectivamente, el canon 189, como él muy bien dice, de acuerdo, dice que son 3 meses. Pero si hubiese sido así, por ejemplo, el obispo Pellegrini no se le habría aceptado su cargo a disposición, porque ya pasaron los 3 meses de cuando él presentó. Por tanto, ya es anómalo. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que, obviamente, que si yo digo eso, otra pregunta más dentro de esta tinta que se está poniendo medio oscura, porque si yo digo hoy día, claro, estamos renunciados, bueno, la renuncia... Ojo, que la renuncia dentro del tema Vaticano tiene que tener una causa. Entonces a mí me encantaría saber cuáles fueron las causas que tuvo cada obispo que firmó su propia renuncia para poder presentarla. Fue que efectivamente asumió lo que dijo el Papa en la carta, que había efectivamente una cultura al abuso en cuanto a conciencia, en cuanto a poder y sexual, o que había una cultura de la élite, o que estaban ensimismados. Si efectivamente eso así, me interesaría saberlo, porque hasta el día de un par de semanas atrás, que nos había hablado el obispo Ramos, habían presentado su cargo a disposición, y presentar un cargo a disposición no necesariamente tiene un atenuante de plantear por qué tú lo presentas, sino en colectivo, dijeron ellos, presentamos nuestros cargos a disposición debido a las circunstancias que el Papa nos había entregado, pero no asumiendo. Cuando uno asume una renuncia, porque tú asumes, de acuerdo a ciertas comillas culpabilidades. Entonces es interesante esto también, ¿ya? Tengo entendido que se le preguntó al obispo Ramos este tema debido a que efectivamente existe esta problemática.
Bueno, en eso doble estamos. interpretación, digamos, pero llama particularmente la atención en algunos la situación del cardenal arzobispo de Santiago. Recuerdo que la última vez que conversamos acá justamente era a propósito, entre otros temas, ¿no?, de uno de los biógrafos del Papa, Iberic, quien señalaba que el cardenal Essati iba a dejar su cargo antes de Navidad. Bueno, allí sigue. Claro, lo que pasa es que, mira, yo la única interpretación que me quedo ahí es que efectivamente no hay candidato. No puedo quedarme con otra interpretación, porque lo que sí supimos nosotros es que en agosto pasado efectivamente el candidato estaba y el candidato era un extranjero, y eso de muy buena fuente, hasta él nunca lo desmintió, y que se podía haber venido. Pero después vino la carta Viganò, ¿te recuerdas?, en donde intentaron involucrar al Papa con el caso McCarrier. ¿Y eso qué significó? Significó que esa persona tuvo que quedarse ahí y empieza una nueva búsqueda. Ahora, en esa nueva búsqueda, yo espero pronto que, obviamente, aparezca una persona para Santiago. ¿Y sabes por qué? Porque, sinceramente, en lo personal, y creo que esto se escapa del análisis en términos académicos, pero a mí me molesta, efectivamente, ya lo digo más personalmente, más que un análisis académico, me molesta que haya un personaje como el cardenal Essati yendo a una reunión cuando está siendo imputado, ¿de acuerdo?, de caso grave, ¿de acuerdo?, donde hay víctimas que cada día que suceden, es decir, cada día conocemos más antecedentes con respecto a ciertas víctimas en esta situación. Por lo tanto, a mí yo digo, ¿cómo tú tienes un tema de conciencia, un tema de dar la cara? ¿Ya? Estás representando a la Iglesia chilena. Bueno, obviamente que, como hemos visto en las redes sociales, él no representa a mucha gente ya, ¿de acuerdo? Ya lo sabemos, lo han funado en varias oportunidades, pero me llama poderosamente la atención. Y me llama poderosamente la atención que él vaya. Mira, no me llama la atención que efectivamente vaya, bueno, el secretario de la Conferencia Episcopal, vaya González. Silva me llama la atención que él ya dio un paso al costado para que fuera Ramos en la reunión de febrero. Pero en este caso yo no entiendo hasta dónde va la soberbia, porque un nivel de soberbia, en lo personal, si yo estuviera en su caso, y yo creo que cualquier persona que nos está escuchando y viendo, es muy simple, das un paso al costado y dices, yo quiero terminar este proceso y ver con la humildad de los sacerdotes, de los cardenales, de los obispos que uno conoce cotidianamente. Hay sacerdotes que no me cabe la menor duda, que tú conoces y yo conozco, que darían un paso al costado. Y hoy día mismo, ellos mismos me dicen a mí, cuando uno conversan, esto me llama poderosamente la atención, ¿cómo se le ocurre ir a este hombre para allá? Ahora, un año después de la visita del Papa a Chile, con todo lo que ha ocurrido en estos 364 días a este lunes, sí, ¿cuál es el impacto que ha tenido todo este asunto al interior de la Iglesia chilena? Estoy pensando en el sínodo que hubo recién de laicos, pero estoy pensando también en la participación de católicos en la misa dominical, hasta incluso el aporte a la Iglesia, en términos financieros. Sí, en términos financieros el aporte de la Iglesia ha bajado. La última, bien genial, porque cuando uno planteó esto, ellos mostraban estadísticas del 2017, ¿no? Hay que mostrar las estadísticas del 2018. Según lo que uno ha hablado con tenedores de bienes, efectivamente hay problemas, ¿de acuerdo?, en las arcas fiscales, es decir, en las arcas de la Iglesia. El tema de la feligresía, ahí hay un tema bien interesante, ¿eh? Las iglesias no se han vaciado, pero sí, obviamente, hay católicos que hoy día dicen que ¿por qué yo tengo que irme? ¿De acuerdo? ¿Por qué no se van otros? ¿Ya? Y están yendo a misa, por ejemplo. Es bien interesante eso. Y uno ve la red se está vitalizando muy fuerte con respecto a los párrocos, apoyar a los párrocos, al cura de a pie. Y ese cura de a pie no solamente en Santiago, sino en cualquier parte. Me ha tocado ir, mira, he viajado de Antofagasta a Punta Arenas hablando de estos temas con diferentes entidades, fundamentalmente universidades y también con grupos de laicos. Y uno se da cuenta cómo esto está muy vivo. ¿Dónde está el problema? Que efectivamente la jerarquía permanentemente está planteando que es un problema la Iglesia chilena. La Iglesia chilena tiene hoy día un 55% de adhesión, es muy alto. Sí. Para un país hoy día que es muy posmoderno, con todo lo que ha pasado. Y lo otro, yo creo sinceramente que en este año efectivamente se agradece lo que pasó y se agradece la visita del Papa, debido a que de alguna u otra forma se empezó a develar la verdad y que sano un ente moral como la Iglesia Católica que se nutra de la verdad y no de la mentira y el encubrimiento. Y eso es lo más tremendo. Lamentablemente lo que sucedió, no. Pero también dentro de la propia bitácora del Papa, el Papa coloca el asunto, los abusos sexuales, sobre la mesa como prioridad, aparte del Banco Vaticano y aparte de la reforma a la curia, como prioridad. Y eso es fundamental. Y esa es la visita del Papa y con eso hay que quedarse. Yo creo que hoy día la Iglesia Católica sigue en una profunda crisis. Yo creo que este 2019 va a ser un año
de cambios, no cabe la menor duda, pero también vamos a empezar a darnos cuenta qué nos depara la justicia en cuanto a las investigaciones que están llevándose a cabo con respecto a esta institución. Muy bien, pues Marcial Sánchez, de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos aquí en 24 Muchas gracias a ustedes por invitar. Muy buen día.